Advertencia urgente, el llamado profético del Padre Petar Ljubik a la preparación espiritual en medio de las catástrofes que se avecinan. Saludos en Cristo y bienvenidos a nuestro canal, Los Dones de Dios. Esperamos que estén teniendo un día bendecido. Mientras navegamos por estos tiempos inciertos, es más importante que nunca escuchar las voces de los líderes espirituales que nos guían con sabiduría y perspicacia. Uno de esos líderes, el Padre Petar Ljubik, ha emitido recientemente advertencias urgentes que están enviando ondas de choque a través de los fieles de todo el mundo. Hoy, profundizaremos en el mensaje que ha compartido, que nos llama a prepararnos no solo físicamente, sino espiritualmente, para los desafíos que se avecinan. El Padre Petar se ha convertido en una figura central en la comunidad profética mundial, conocido por su profunda espiritualidad y su compromiso inquebrantable con la verdad. Sus recientes declaraciones proféticas se centran en los desastres naturales que se avecinan, específicamente los poderosos terremotos que afectarán a varias naciones, entre ellas Alemania, España, Italia, México y Malta. No se trata de simples predicciones vagas, las palabras del Padre Petar describen una imagen vívida de catástrofes inminentes que podrían sacudir a estos países hasta sus cimientos, causando una destrucción generalizada y potencialmente alterando el paisaje de estas antiguas tierras. Los terremotos inminentes, una llamada de atención. Las advertencias del Padre Petar son precisas e inquietantes, y describen una serie de terremotos devastadores que no solo afectarán lugares al azar, sino áreas críticas con una rica historia y patrimonio cultural. Las ciudades y naciones mencionadas, como Alemania, España, Italia y México, albergan estructuras centenarias, lugares sagrados y poblaciones bulliciosas, lo que hace que el impacto de tales eventos sea aún más profundo. El mensaje es claro: estos lugares están en peligro inminente de destrucción y la necesidad de preparación es urgente. Estos terremotos, como los describe el Padre Petar, no son simplemente vibraciones o temblores menores. Serán eventos catastróficos, capaces de sacudir cimientos enteros, tanto física como espiritualmente. La pregunta que debemos hacernos no es si estos eventos sucederán, sino cómo responderemos cuando sucedan. Español. El Padre Petar no solo ha destacado las zonas geográficas afectadas, sino que también ha hecho hincapié en el aspecto espiritual de esta advertencia. Es una llamada de atención para que todos profundicemos nuestra conciencia espiritual y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Preparación espiritual, la clave de la resiliencia. El mensaje del Padre Petar no pretende infundir miedo, sino más bien impulsar la acción. Los preparativos físicos, como conseguir comida, agua y otros suministros esenciales, son importantes, pero no son suficientes por sí solos. La verdadera preparación, subraya el Padre Petar, es la preparación espiritual. No se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de prosperar a través de ella con un corazón firme anclado en la fe. La resiliencia espiritual es la clave para afrontar los desafíos que se avecinan. El Padre Petar enseña que quienes han establecido una base espiritual sólida podrán afrontar estos desastres con calma, claridad y una esperanza inquebrantable. La fortaleza espiritual se construye a través de la oración, la reflexión y una relación más profunda con Dios. Cuando el mundo que nos rodea se tambalea, la base de la oración y la fe nos dará la capacidad de permanecer firmes. No nos dejaremos abrumar por el pánico o la desesperación, sino que encontraremos paz al saber que Dios está en control, sin importar las circunstancias. El poder de la oración, un santuario en la tormenta. Un aspecto central del mensaje del Padre Petar es la importancia de la oración. No es solo un ritual. Es una herramienta poderosa para cultivar la paz interior, la resiliencia y la confianza en el plan de Dios. Ante la calamidad, la oración sirve como un santuario, brindando una sensación de paz y seguridad que no puede ser sacudida por los eventos externos. El Padre Petar nos insta a orar con frecuencia y fervor, no solo para recibir protección, sino para tener la fuerza para permanecer fieles, incluso en medio de la crisis. El acto de la oración,
especialmente en forma del Santo Rosario, crea una fortaleza espiritual que puede protegernos del miedo y la desesperación. Nos ayuda a centrar nuestro corazón en la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría divina y su amor eterno. La oración fortalece nuestra conexión con lo divino, brindándonos claridad y consuelo en tiempos de incertidumbre. El llamado a la acción, abrazar la resiliencia espiritual. Las advertencias proféticas del Padre Petar no se refieren solo a los desastres naturales, sino a la transformación espiritual que debe tener lugar para que podamos soportar estos tiempos turbulentos. Estamos llamados a fortalecer nuestra fe a través de la oración y la reflexión. Profundizar nuestra relación con Dios, recordando que Él es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en tiempos de dificultad. Cultivar la paz interior a través de la oración constante y la práctica espiritual, haciendo de nuestro corazón un santuario del amor y la serenidad de Dios. En este momento crucial, no solo debemos prepararnos físicamente sino también espiritualmente. Es la base espiritual que nos llevará a través de las pruebas que vendrán. Aquellos que están arraigados en el amor y la misericordia de Dios encontrarán la fuerza para soportar e incluso prosperar en medio de los desafíos que se avecinan. Unidad en la fe, un llamado a permanecer unidos. La urgencia del mensaje del Padre Petar es clara, pero no es un mensaje destinado a dividir o aislar. Por el contrario, nos llama a unirnos como una sola comunidad de creyentes, para fortalecernos unos a otros en la fe, la oración y la acción. El mundo que nos rodea puede estar desmoronándose, pero como creyentes, tenemos el poder de superarlo a través de la unidad y el amor. Al orar juntos, apoyarnos unos a otros y permanecer firmes en nuestra fe, podemos enfrentar estas pruebas con la paz de Cristo en nuestros corazones. El llamado a la acción del Padre Petar es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Contamos con el apoyo de las oraciones de los santos, los ángeles y la Santísima Virgen María, que nos cuida con tierno cuidado. Conclusión: preparémonos ahora, en la fe y la oración. Las advertencias proféticas del Padre Petar no tienen como objetivo crear miedo, sino alentarnos a prepararnos espiritual y físicamente para los desafíos que se avecinan. Vivimos en tiempos de incertidumbre sin precedentes y, aunque el mundo parezca estar sumido en el caos, tenemos la oportunidad de actuar. Abracemos el poder de la oración, profundicemos nuestra relación con Dios y permanezcamos unidos en la fe. Frente a los desastres inminentes, confiamos en la protección y la sabiduría de Dios. También recurrimos a la Virgen María en busca de su intercesión, sabiendo que con su amor maternal, nunca estamos abandonados. Juntos, con la oración y la fe, podemos capear cualquier tormenta, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es para nuestro bien. Gracias por acompañarnos durante este vídeo. Esperamos que el mensaje del Padre Petar lo haya inspirado a tomar acción en su preparación espiritual. Deje un comentario a continuación con sus pensamientos y suscríbase a nuestro canal para recibir más actualizaciones. Que Dios lo bendiga y lo mantenga bajo su cuidado amoroso. El poder de la fe y las Escrituras frente a la crisis, el llamado del Padre Petar a la preparación espiritual en estos tiempos turbulentos e impredecibles, el llamado a anclar nuestras almas en la fe y la oración nunca ha sido más urgente. El Padre Petar Ljubik, un líder espiritual y profeta reverenciado, ha estado guiando a los creyentes a través de la inminente tormenta de calamidades con su profunda sabiduría y sentidas advertencias. Sus enseñanzas se centran en prepararse no solo físicamente, sino también espiritualmente para los desafíos que se avecinan, especialmente ante el caos. Y una de las herramientas esenciales que destaca para fortalecer el alma es el estudio de los escritos sagrados, en particular la Biblia. El Padre Petar valora profundamente el poder de las Escrituras. El Padre Petar cree que sumergirse en los textos sagrados proporciona más que un simple conocimiento histórico, ofrece orientación, consuelo y una comprensión más profunda de cómo navegar a través de las pruebas más difíciles de la vida. Al meditar sobre las enseñanzas de la Biblia,
los creyentes pueden comprender su verdadero propósito y el significado espiritual más amplio de los desafíos que enfrentan. En tiempos de dificultad, la palabra de Dios actúa como un faro de luz, guiándonos hacia la resiliencia y la paz. La Biblia proporciona respuestas a las preguntas más profundas de la vida: ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? ¿Cómo podemos perseverar en tiempos de prueba? El Padre Petar nos anima a todos a buscar respuestas a estas preguntas a través de la sabiduría de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. Medjugorje, un refugio sagrado en tiempos difíciles. En el contexto de estas terribles advertencias y preparación espiritual, Medjugorje adquiere un significado mayor. Este pueblo, ya conocido como un lugar de despertar espiritual y de peregrinación, se ha convertido en un refugio espiritual para quienes buscan reconectarse con su fe y buscar la protección divina. Las profecías del Padre Petar no han hecho más que aumentar la importancia de Medjugorje, ya que peregrinos de todo el mundo viajan a esta humilde ciudad con la esperanza de encontrar consuelo, guía y renovación espiritual. Para muchos, Medjugorje no es solo un destino, es un santuario frente a la incertidumbre. La gente llega a este lugar sagrado con el corazón apesadumbrado, agobiada por el caos del mundo, buscando profundizar su fe y prepararse espiritualmente para las pruebas que el Padre Petar ha predicho. Es aquí, en medio de la atmósfera de oración de las iglesias y los lugares sagrados de la ciudad, donde los peregrinos encuentran un renovado sentido de propósito y unidad. En la oración en grupo, los creyentes experimentan el poder de la adoración colectiva, uniendo sus corazones en la fe y la esperanza mientras se preparan para lo que les espera. La Santa Aparición, una afirmación divina de esperanza en medio de la intensa devoción de los fieles en Medjugorje, ocurre algo verdaderamente milagroso. En un momento de profundo significado espiritual, muchos peregrinos presencian una santa aparición, un despliegue celestial de luz que llena el cielo. Esta aparición, una señal divina, sirve como una afirmación inequívoca de la presencia de Dios y una confirmación directa de los mensajes de esperanza y renovación que el Padre Petar ha estado compartiendo. Para quienes tienen la suerte de presenciar esta visión, la experiencia es transformadora. No es simplemente un momento de asombro, sino un encuentro personal con lo divino que reafirma su fe y profundiza su compromiso de vivir una vida de oración y arrepentimiento. La aparición es una señal milagrosa que habla directamente a los corazones de los creyentes, ofreciendo perdón, restauración y la promesa de protección espiritual para aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan vivir de acuerdo con el propósito de Dios. En este momento sagrado, las almas de los fieles se elevan y sus corazones se llenan de esperanza. Aquellos que pueden haber estado abrumados por la incertidumbre y el miedo ahora se fortalecen y encuentran un coraje renovado para enfrentar los desafíos que se avecinan con fe y resiliencia. El mensaje de la aparición sirve como un poderoso recordatorio: incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay esperanza de renovación espiritual y salvación. Milagros y gracia, evidencia divina de la misericordia de Dios. Después de la aparición, ocurren una serie de milagros, signos tangibles del amor y la misericordia ilimitados de Dios. Estos milagros sirven como prueba innegable de la intervención divina que está disponible para todos los que buscan la gracia de Dios. Para los peregrinos de Medjugorje, estos milagros son más que simples eventos extraordinarios, son dones de gracia que confirman la realidad de la misericordia de Dios y su obra continua en el mundo. Estos milagros ofrecen evidencia concreta de que la protección divina no es solo una esperanza lejana, sino una realidad viva que está disponible para todos. Reafirman la creencia de que, sin importar cuán sombrías puedan parecer nuestras circunstancias, siempre hay una manera de que seamos renovados, sanados y protegidos por el amor de Dios. Son un recordatorio de que, a través del arrepentimiento y la fe, siempre podemos ser restaurados y salvados, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Un llamado a la oración, al arrepentimiento y a la fe. Las enseñanzas del Padre Petar,
junto con los poderosos acontecimientos de Medjugorje, sirven como un llamado a todos nosotros: preparémonos espiritualmente. No basta con preocuparse simplemente por los aspectos físicos de nuestra vida en tiempos de incertidumbre. La verdadera preparación requiere un crecimiento espiritual, basado en la oración, el arrepentimiento y una relación más profunda con Dios. El rosario, la Biblia y la oración regular son herramientas esenciales para cultivar la resiliencia espiritual y garantizar que permanezcamos anclados en nuestra fe, sin importar las tormentas que podamos enfrentar. El Padre Petar nos anima a pasar tiempo reflexionando, estudiando las Sagradas Escrituras y buscando la guía del Espíritu Santo en todas las cosas. A través de la oración y el arrepentimiento, nos preparamos para los desafíos que nos esperan, confiados en que el amor y la protección de Dios nos guiarán incluso a través de las pruebas más difíciles. Conclusión: la esperanza de Medjugorje mientras navegamos por estos tiempos inciertos. Recordemos el refugio espiritual que ofrece Medjugorje, un lugar donde podemos reconectarnos con Dios, encontrar paz en la oración y recibir la fuerza para enfrentar el futuro con esperanza y fe. Los milagros y las visiones presenciados en Medjugorje son señales claras de que Dios está con nosotros, ofreciéndonos su amor, protección y gracia frente a los desafíos inminentes. Ahora es el momento de profundizar nuestra fe, prepararnos espiritualmente y confiar en la protección divina de Dios. A través de la oración y la devoción, nos fortaleceremos para soportar las pruebas que nos esperan. Caminemos juntos este camino, unidos en la fe, sabiendo que nunca estamos solos, porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta importante reflexión. Que encuentres paz y fortaleza mientras emprendes tu propio camino espiritual. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para recibir más orientación espiritual. Que Dios te bendiga siempre. El poder transformador de la fe, el Padre Petar y el mensaje de Medjugorje. La historia que se desarrolla a partir de las profecías del Padre Petar Ljubik y los eventos milagrosos en Medjugorje no es solo un relato de advertencias divinas y sucesos sobrenaturales. Es un poderoso testimonio de cómo la fe puede transformar vidas y brindar una esperanza profunda incluso en las circunstancias más difíciles. Sirve como un profundo recordatorio de que la fe no es simplemente un conjunto de creencias, sino una fuerza vital, una fuente de fortaleza que nos permite superar nuestros miedos más profundos, enfrentar la adversidad y emerger más fuertes y resilientes. Las profecías del Padre Petar sobre los desafíos inminentes, desastres naturales, trastornos y calamidades, no están diseñadas para provocar miedo, sino más bien para inspirar la acción espiritual. Su mensaje es claro: en tiempos de incertidumbre, la fe es la clave para la supervivencia y el crecimiento espiritual. Como enseña, el desarrollo espiritual es un proceso continuo y activo que exige nuestra dedicación y esfuerzo. No es suficiente simplemente creer, debemos comprometernos con prácticas espirituales que profundicen nuestra conexión con Dios y fortalezcan nuestra paz interior. La oración, la lectura de la Biblia y la participación en el culto comunitario no son solo rituales religiosos, son las herramientas que nos equipan para enfrentar los mayores desafíos de la vida. Medjugorje, un faro de esperanza. Los extraordinarios acontecimientos que han tenido lugar en Medjugorje, desde apariciones milagrosas hasta poderosos mensajes de amor, arrepentimiento e intervención divina, subrayan el tema central de las profecías del Padre Petar: que la fe puede producir un cambio real. A través de las experiencias de los peregrinos que han viajado a este pueblo sagrado, vemos que la fe en Dios no consiste solo en esperar a que se produzca una calamidad, consiste en creer en el poder de Dios para intervenir en nuestras vidas y traer protección y salvación divinas. Medjugorje se ha convertido en un faro de luz para quienes buscan conectarse con Dios y encontrar esperanza en tiempos de crisis. Los milagros presenciados en Medjugorje son una prueba innegable de que la luz de Dios puede abrirse paso incluso en los momentos más oscuros. Nos muestran que, por desesperadas que parezcan nuestras circunstancias,
el poder de la intervención divina siempre está al alcance de quienes permanecen firmes en su fe. Medjugorje, con sus apariciones celestiales, da esperanza a las personas, orientándolas hacia un futuro más brillante. Sirve como testimonio vivo de la idea de que cuando confiamos en el plan de Dios, podemos atravesar incluso las pruebas más difíciles con paz y seguridad. Preparación espiritual para tiempos de crisis. Las enseñanzas del Padre Petar son un llamado a la acción para todos nosotros. Él enfatiza la importancia de la preparación espiritual, especialmente en un momento en que el mundo se enfrenta a la incertidumbre y al espectro de los desastres naturales y otras calamidades. Sus advertencias no tienen como objetivo llenarnos de miedo, sino recordarnos que la preparación espiritual es crucial. Cuando el mundo es incierto y el mundo físico puede tambalearse, es nuestro fundamento espiritual, construido sobre la oración, la fe y la obediencia a Dios, el que nos proporcionará la fuerza y la claridad que necesitamos para soportar. El Padre Petar nos anima a sumergirnos en las Escrituras, recurrir a la oración y dedicarnos a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Al hacerlo, nos preparamos no solo para enfrentar los desafíos físicos, sino para encontrar paz y fortaleza en medio de la adversidad. A través de la oración, podemos encontrar la calma interior que es esencial para la resiliencia espiritual. La oración, como enseña el Padre Petar, ancla nuestras almas, ofreciéndonos paz y confianza en la presencia de Dios, incluso cuando el mundo que nos rodea está en crisis. Medjugorje, un lugar de renovación espiritual. El pueblo de Medjugorje tiene un inmenso significado espiritual, especialmente a la luz de las profecías del Padre Petar. Medjugorje se ha convertido en un santuario para quienes buscan refugio del caos del mundo, ofreciendo rejuvenecimiento espiritual y la esperanza de la protección divina. Cuando los peregrinos se reúnen para orar, adorar y reflexionar, lo hacen con la firme creencia de que su fe los protegerá en las pruebas venideras. Estos peregrinos se sienten atraídos a Medjugorje no solo por sus eventos milagrosos, sino porque es un lugar de transformación, un lugar donde las personas pueden reconectarse con su propósito espiritual y encontrar consuelo en su fe compartida. Las apariciones milagrosas presenciadas por muchos peregrinos son una poderosa confirmación de la presencia de Dios y el favor divino. Estas apariciones no son solo signos de asombro, sino también mensajes de esperanza, perdón y restauración. Nos recuerdan que incluso frente a desafíos abrumadores, la misericordia de Dios es abundante y siempre hay esperanza de renovación y salvación. Para quienes buscan a Dios con un corazón sincero, estas manifestaciones divinas ofrecen un camino hacia la sanación espiritual y la reconciliación. El poder de la fe en medio de la adversidad. Los mensajes del Padre Petar resuenan profundamente en el mundo de hoy, donde muchos se sienten abrumados por la oscuridad de los tiempos. Su llamado es claro: prepárense espiritualmente profundizando su fe, apoyándose en la fuerza de la oración, la escritura y la gracia del culto comunitario. Estas prácticas no solo nos preparan para enfrentar las pruebas externas, sino que también nos transforman interiormente, acercándonos a Dios y a los demás. A través de estas prácticas, podemos cultivar una resiliencia de espíritu, que nos permita enfrentar las incertidumbres del mundo con fe, esperanza y coraje. Los eventos de Medjugorje, especialmente las apariciones milagrosas, demuestran que Dios está activo en nuestras vidas, guiándonos a través de las tormentas de la vida y brindándonos la fuerza para vencer. La fe se convierte en nuestro mayor activo, un escudo que nos protege de las pruebas que nos esperan y una luz guía que nos conduce hacia un futuro más brillante y esperanzador. Conclusión: un camino hacia la victoria espiritual. Las enseñanzas del Padre Petar y los acontecimientos de Medjugorje nos recuerdan el poder de la fe para superar los desafíos que nos esperan. La fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos permite afrontar las dificultades de la vida con esperanza, amor y resiliencia. Medjugorje es un faro de luz divina que nos recuerda que la preparación espiritual es la clave para encontrar la paz, el propósito y la salvación en medio de la confusión. A medida que avanzamos, tomemos en serio el mensaje del Padre Petar.
fortalezcamos nuestra fe, profundicemos nuestra conexión con Dios y permanezcamos firmes en nuestra creencia de que su luz nos guiará incluso en los momentos más oscuros. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente, sabiendo que el amor de Dios siempre nos llevará hacia la victoria. Gracias por sumarte a este viaje de fe. Que tu corazón se llene de paz y que encuentres fuerza en la presencia divina que te rodea. Comparte tus pensamientos y reflexiones a continuación y no olvides suscribirte para recibir más orientación espiritual. Que Dios te bendiga siempre.